Muy buenas tardes, amigos y amigas. Un saludo muy cordial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica, asimismo como del Contrato Social por la Educación. Como No ustedes escucho saben, nada. estamos con esta iniciativa de suscitar un debate, una discusión sobre la reforma, la nueva reforma universitaria en el Ecuador. Entonces, para esto, el día de hoy nos hemos convocado precisamente para abordar un nuevo tema, unos nuevos aportes. Entonces, Kimberly, que precisamente es parte integrante de la Asociación de Estudiantes de Historia, quienes están apoyando de una manera muy entusiasta esta iniciativa de la Facultad de Ciencias Humanas y del Contrato. Tienes la palabra, mi querida Kimberly. No escucho nada. Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Molguera, soy estudiante de la carrera de Historia. Yo no lo Y escucho me gustaría nada, compañero comentar que Milton. nuestra conversación del día de hoy tiene como tema los aportes de la filosofía andina a la nueva universidad. Para esto hemos invitado al profesor Jorge Bastidas, de la Confederación Pueblo Cayambi e integrante de la Comisión de Educación de la CONAI. El pueblo Cayambi en las últimas décadas viene sistematizando el desarrollo y desarrollando con sus propios recursos humanos la filosofía, el pensamiento milenario de los pueblos noroandinos. Además ha realizado serios esfuerzos y experiencias de diálogos entre la filosofía andina y la pedagogía, particularmente para los niveles iniciales de la educación. Hoy de manera inédita se realizará un esfuerzo para establecer la conexión del pensamiento andino con la necesidad de una nueva reforma universitaria, no solo en el sistema intercultural bilingüe, sino en todo el sistema educativo universitario nacional. Y con esto nos preguntamos, ¿cuánto de la sabiduría y tecnología de los pueblos originarios tiene que ser asimilada por la educación y ciencias occidentales? ¿O cómo realizar la conexión intercultural entre filosofía andina y filosofía occidental en el marco universitario? Estas son unas preguntas que podrían ser abordadas a lo largo de la jornada. Y a continuación, por favor, el profesor Jorge Bastidas tiene sus 20 minutos para hacer su aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a nombre digamos, de la Comisión Técnica de la CONAI, de la cual estoy formando parte, y también de la Confederación del Pueblo Cayambi. En efecto, como decía en la introducción, vamos a hacer un esfuerzo de interrelacionar el tema de la cosmovisión andina, la cosmoexistencia de los pueblos y nacionalidades, al tema de la reforma universitaria. Indicar que hemos trabajado más este tema en la educación inicial y también en la educación básica. Entonces, si me permiten, para compartir pantalla, por favor. Claro, para que por favor me ayudes para compartir. Ya estamos, ya, listo. Ya, Jorge. Ya, pero no, quiero compartir la pantalla, pero no se me sale por aquí. En la Compartir, parte de allá. abajo, Ya, donde tiene ya que está, tener una ya flechita está, verde que dice compartir pantalla. ya está. ¿Ya? Listo, gracias. Muy bien, a ver, para comenzar quisiéramos señalar, o vamos a hacer un esfuerzo de relacionar la exposición con la concepción del tiempo-espacio de los pueblos y nacionalidades. Entonces vamos a partir del presente, del caipacha, del presente. Y en ese aspecto quisiéramos señalar lo que significa para nosotros, lo que somos nosotros como comunidades, pueblos y nacionalidades. Me parece que esta parte es necesario señalar, ya que la Constitución está definiendo al Estado como intercultural y plurinacional. Entonces, nosotros los pueblos y nacionalidades somos sujetos, y mínimamente somos 4 tipos de sujetos. Somos sujetos comunitarios políticos,
y ejercemos o debemos ejercer la soberanía política y organizativa. En segunda instancia, somos sujetos comunitarios que hemos producido históricamente un sistema de ciencias. Por lo tanto, es nuestro derecho ejercer la soberanía epistémica y también la soberanía educativa. Somos también sujetos comunitarios vinculados a la naturaleza. Y tenemos el derecho, por lo tanto, de ejercer también la soberanía en el territorio. Para nosotros, el territorio es un elemento fundamental en la crianza de la vida. Somos también sujetos comunitarios étnicos, porque somos el resultado de un proceso histórico milenario, tiempo en el cual hemos desarrollado todo un sistema de vida. Hemos desarrollado formas económicas propias. Por lo tanto, tenemos el derecho de ejercer la soberanía económica, alimentaria y alimentaria. Y finalmente, tenemos la soberanía espiritual y de las emociones. Entonces, cuando decimos los pueblos y nacionalidades nos consideramos sujetos de derechos, estamos entendiendo que esto se refiere mínimamente a estos 5 aspectos. Esta es una situación. La otra situación es el Estado plurinacional. Hay mucho que conversar y que construir. Digamos que está por construir este nuevo Estado plurinacional. Pero para construir el Estado plurinacional tenemos que partir por el hecho de entender que el poder tiene que distribuirse hacia los territorios. Es un elemento fundamental, es la comunitarización del poder. Para lo cual, la misma Constitución está señalando que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ejercemos el poder comunitario. El gobierno, sus entidades, ejercen el poder público. Entonces ahí tenemos una dinámica que tiene que comunitarizarse. Poder comunitario con el poder público. La naturaleza también tiene derechos, por lo tanto es sujeta a derechos también. Luego la Constitución señala que las personas también como individuos son titulares de derechos, ejercen por lo tanto el poder ciudadano. El Estado plurinacional, por lo tanto, debe partir por comunitarizar el poder o territorializar el poder. Esta ha sido una de las demandas esenciales en el diálogo que hemos tenido con el gobierno. La educación tiene que territorializarse, el poder tiene que distribuirse hacia los territorios, como un elemento, como uno de los elementos de lo que es el Estado plurinacional. Luego tenemos esta otra situación, y aquí vamos a tratar de hacer un esfuerzo para relacionar con la reforma universitaria. Y ahí vamos a señalar estos aspectos que es conocido por todos. El sistema educativo ecuatoriano. El sistema educativo ecuatoriano no tiene un plan, digamos un plan estratégico, o sea, no tiene una planificación de educación para el mediano y largo plazo. No hay, no tiene. El sistema educativo no dispone de un modelo educativo con identidad. Nunca lo ha tenido y tampoco se hace esfuerzos para que esto ocurra. El sistema educativo ecuatoriano sigue hipercentralizado. Está basado solamente en el desarrollo de destrezas. Y estas destrezas hacen énfasis en aspectos cognitivos. Parece ser de que, entendido así, la educación, esta se centra nada más que en la nota y en el examen. La aspiración del estudiante es la nota, la aspiración del padre de familia es la buena nota, y la aspiración es llegar a dar un buen examen, entre comillas. También podemos notar que hay retrocesos hacia postulados de la enseñanza programada o neoconductual que se superó por la década, por los años 50, por los años 60, se superó. Pero desgraciadamente estamos viendo que se está regresando o se está retrocediendo en estos aspectos ya superados por la pedagogía occidental. El otro elemento es de que no está estructurado como un sistema. O sea, no está interrelacionado la primera infancia, la básica, el bachillerato, la superior y universitaria y con la educación de toda la vida. O sea, no hay una estructura ahí.
El otro tema es de que la educación, la institucionalidad educativa no está articulada al conjunto de los espacios de aprendizaje. Y en ocasiones se sobrevalora lo que la institución puede hacer en educación. El resto de espacios, familia, comunidad, en nuestro caso, naturaleza, están subvalorados. El currículum sigue fuertemente eurocentrado y es de carácter monoepistémico. Y finalmente, la institucionalidad pública de la educación responde a concepciones del Estado mononacional. O sea, no logra transitar de lo mononacional al Estado plurinacional. Y ahí no se hace nada para que esto ocurra. Con estas cosas, ¿qué puede aportar la filosofía andino-amazónica hacia la nueva universidad? Ahí vamos a decir de que la filosofía andino-amazónica es todo un sistema. Es todo un sistema que se ha construido histórica y milenariamente. Tenemos sistemas filosóficos propios, tenemos sistemas de ciencias propias, en donde se involucran los saberes ancestrales, tenemos las lenguas ancestrales, las lenguas entendidas como sistemas complejos, con significaciones originarias. Tenemos una concepción de vida ligada a la naturaleza. Y tenemos una concepción de lo que significan los modelos económicos. Todo este sistema constituye todo un paradigma, como suele decir nuestro compañero Jorge García. Es un paradigma alternativo. Entonces, no son simplemente conocimientos precientíficos o cuestiones folclóricas o situaciones meramente culturalistas. Es un sistema de vida estructurado por nuestros pueblos aquí en los Andes. Con esos elementos, brevemente quisiéramos señalar, entonces, ¿cuál sería la finalidad? ¿Cuál es el fin, la finalidad, el objeto fundamental de la nueva educación? Y decimos de que la nueva educación tiene que tener como elemento fundamental el amar, proteger, criar, cuidar y proteger las vidas. O sea, criar y cuidar la vida tiene que ser la principal finalidad. La destreza, la competencia, eso tiene que ser elementos intermedios o como herramientas. Pero no puede ser la destreza o la competencia el elemento fundamental de la educación. No puede ser, peor aún, no puede ser el examen, o no puede ser la nota como elemento fundamental de la educación. Para nosotros, el elemento fundamental de la educación es la vida, es proteger y criar la vida. Luego tenemos la noción del ser, la noción del ser. En la noción del ser señalamos, para nosotros es el ser comunitario sabio, el ser comunitario sabio. Y el ser comunitario sabio involucra al menos 4 cosas. El ser comunitario sensible, el ser comunitario que investiga, que produce ciencia, que produce conocimiento sabio. El ser comunitario que cría la vida, que aporta la vida. El ser comunitario que hace producción sabia. Todo esto constituye el ser comunitario sabio. Entendido este concepto desde la filosofía andina, entonces todo el sistema curricular, la concepción, la educación, las metodologías, todo eso van a cambiar. Luego tenemos el conocimiento, la concepción del conocimiento, la concepción de los saberes ancestrales. Para nosotros, los saberes ancestrales o las ciencias andinas, la filosofía andina, tiene al menos estas 5 dimensiones. La dimensión sabia, la dimensión explicatoria, la dimensión creadora, la dimensión productiva y la dimensión espiritual. Lamentablemente, desde Occidente, cuando se habla del tema de la ciencia, solamente se enfoca en la explicación del fenómeno. Y todo el resto de dimensiones están descuidados.
Y en este ámbito también han entrado las lenguas ancestrales. Nuestras lenguas han sido, desde la lingüística occidental, enfocadas solamente desde la mecánica lingüística. Y el resto de dimensión, por ejemplo, la dimensión significatoria, la dimensión sabia que tienen las lenguas, han sido descuidadas. Bueno, y aquí tenemos algunos principios que los hemos puesto en castellano. Cuando se pone en quichua tiene mucha mayor significación, pero para entendernos lo hemos puesto en castellano. Algunos principios del sistema de vida o de la filosofía andina amazónica. Entre todos somos. Tupuypura cancha sería en quichua. Entre todos somos. La comunidad de los humanos ligados a la naturaleza. Todos, todo en la naturaleza y en el cosmos aportamos a la vida. Y por eso decimos que todo tiene vida. La naturaleza está viva y además es madre, es femenino, es madre. Todos somos necesarios e imprescindibles porque todos aportamos a la vida. Por lo tanto, nadie tiene que ser excluido. Y una de las cuestiones, de las consecuencias, por ejemplo, en educación básica, de poner nota es justamente excluir. Todos los seres humanos somos el resultado de la evolución. Por lo tanto, no hay motivo para ningún tipo de racismo. Desgraciadamente, el tema del racismo todavía está vigente en el país. Luego tenemos algunos códigos que hemos logrado ir señalando. Códigos, decimos, algunos códigos base de la filosofía andina amazónica. La noción de lo femenino y masculino como una totalidad que se complementa. La noción de la interdependencia, porque todos nos necesitamos. Incluso con las deidades estamos en horizontalidad. La noción de la vincularidad complementaria, porque todo está vinculado. Nada es singular en la naturaleza. La singularidad es un invento del humano, pero nada está desvinculado. La noción de la sacralidad. Si todo tiene vida, todo tiene que ser respetado. Todo tiene que ser cuidado y criado. La noción del tiempo-espacio como un par que se complementa también. Y la concepción del error, del acierto-error como una paridad que se complementa. Esta parte, por ejemplo, tiene aplicaciones muy interesantes ya en el tema de la evaluación. Y por eso decimos nosotros, no tiene que haber nota porque son aprendizajes. Son círculos que van haciendo los guaguas mientras van aprendiendo. O sea, no son errores. Todos son aprendizajes. Pero la pedagogía occidental considera, cuando el guagua está aprendiendo, y entre comillas, lo hace mal, considera de que eso es un error, por lo tanto tiene que tener una nota baja. Con esto quisiéramos señalar algunos aportes que podría haber para la reforma universitaria y para todo el sistema educativo ecuatoriano. Primero, debe responder al Estado plurinacional. Debe considerar la diversidad epistémica. No puede haber pensamiento crítico si no hay diversidad epistémica. Por lo tanto, hay que redefinir el marco conceptual y político de la educación en general y en particular de la educación universitaria. Debería crearse la nueva institucionalidad de carácter público comunitario, porque la institucionalidad actual responde al Estado mononacional. Y constitucionalmente, el Ecuador y es un Estado plurinacional, por lo tanto, la institucionalidad debe dar este salto a lo plurinacional y ser de carácter público comunitario. Al ser de carácter público comunitario, se redistribuye el poder. La gestión tiene que ser comunitaria. Es preferible hacer las cosas en grupo, porque las grandes transformaciones no hacen las personas, hacen los grupos, hacen los comunitarios.
El currículum debe ser de carácter paritario y territorializado. Se debe interculturalizar las carreras. Por ejemplo, en jurisprudencia deben aprender también lo que significa la jurisprudencia indígena. En medicina deben también aprender, por ejemplo, lo que significa el parto vertical, lo que significa la medicina andina, la medicina ancestral, y así en las carreras. Las metodologías deben ser vivenciales, de modo que logren hacer producción sabia. Posiblemente las etapas que deba aplicarse sean la vivencia, la investigación, la explicación, la crianza y la producción sabia. El país necesita con urgencia de que se cree conocimiento, de que aprendamos a crear soluciones sabias a los problemas, de que aprendamos a crear soluciones en los territorios. Debe también, en la parte pedagógica, abrirse hacia pedagogías alternativas. Por ejemplo, la pedagogía de la paridad complementaria, que es una de las formas con las cuales nosotros como pueblos y nacionalidades compartimos el saber. No enseñamos ni aprendemos, compartimos el saber. Se cría haciendo yapitas, haciendo aumentos. Este es un elemento fundamental y principal de lo que es la pedagogía andina o pedagogía de la paridad complementaria. Y finalmente llegamos al suma pacha, o sea, el ideal. ¿Cómo, hacia dónde debería irse? Debería el sistema educativo interconectar lo que significa la educación con lo que es el desarrollo integral y con lo que es la crianza comunitaria sabia en el nuevo Estado plurinacional. Son desafíos grandes que tenemos, porque el Estado plurinacional, que es la nueva concepción de Estado, que supera al Estado liberal, semifeudal, todavía colonialista, está todavía en teoría. Y desde los pueblos y nacionalidades y desde la filosofía andina amazónica podemos hacer muchos aportes. Hasta ahí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Si puede, en este caso, salir de la exposición, digo, ¿no? Para proceder a esta segunda fase. Y en esta segunda fase de nuestra conversación, estamos con Kimberly. Primero, agradecer esta exposición tan importante y tan decidora en una cantidad de aspectos. Para viabilizar esta conversación, hemos pedido que diversos colegas y amigos, profesores, estudiantes, elaboren una serie de preguntas, pero particularmente hemos solicitado que un colega de la Facultad de Ciencias Humanas, el colega Nelson Riascos, presente en nuestra sala virtual, tenga la oportunidad de hacer una reacción y una reflexión a lo manifestado por usted, Jorge, y de paso esperamos que haga una pregunta. Así que estimo que estará listo y presente Nelson. Por favor. Muchísimas gracias, Milton. Muchísimas gracias a todos, todas las organizadoras del conversatorio sobre el tema de educación, de reforma educativa, de educación superior, desde la mirada, obviamente, de los pueblos, de las sociedades que no son exactamente occidentales y que más bien sufren, a mi modo de ver, una colonialidad aún vigente, ¿no es cierto? Confieso que siempre me resulta estimulante escuchar
que hay otras concepciones del conocimiento, que hay otras concepciones de la explicación de la realidad, que hay otras formas de asumir el mundo y por lo tanto de entender la realidad humana, que es en última instancia lo más importante, ¿verdad? Así que desde esa perspectiva a mí siempre me resulta no solo estimulante, sino incluso es como un tanque de oxígeno nuevo con la finalidad de poder avanzar en la reflexión de qué es educación, ¿verdad? Coincido con el trasfondo de la explicación del profesor Jorge, ¿verdad? Bastidas Túqueres, ¿verdad? En el sentido de que los pueblos, las nacionalidades, las culturas, las sociedades, las organizaciones, llamémosle ancestrales, a mi modo de ver, sufren, padecen, ¿verdad? Una exclusión sistemática que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que todos los modelos de la política pública nunca se construyen con la participación de los actores indígenas. Eso significa exclusión. Entonces, es evidente que, por ejemplo, ciertos sectores sociales del Ecuador, de manera evidente, los pueblos y organizaciones de las nacionalidades indígenas, no son parte de la toma de decisiones prioritarias principales de esta sociedad. Eso se llama exclusión. Pero además, cuando se crean políticas públicas, cuando se crean modelos y programas en educación, en salud, tampoco son llamados a validar esas políticas públicas o ese tipo de programas, de metodologías que incluso tienen que ver con la aplicación en el mundo de estos grupos humanos. Es decir, que tampoco son llamados a la validación de esas políticas, de esos programas, de esos proyectos, de esos modelos que se realizan sin la participación. Pero no solo que no participan, sino que tampoco son llamados a validar, ¿verdad? Entonces, ahí hay una segunda, a mi modo de ver, una segunda exclusión. Pero lo más grave de todo es que la exclusión, que en última instancia es el racismo, ¿verdad? No solo tiene que ver, como usualmente pensamos, en un menosprecio lingüístico, ¿verdad? No, el problema fundamental del racismo es que los sectores excluidos no solo padecen una serie de expresiones de odio e incluso del factor asco, que es un tema sociológico nuevo, sino que el problema fundamental es que no tienen acceso a los principales servicios que dan cuenta de una vida de calidad. Es decir, los pueblos y nacionalidades indígenas no tienen acceso universal a la educación, a la salud, a los servicios, al trabajo, a la toma de decisiones. Ese es el problema. Y en el caso de que tengan acceso, tienen acceso a una educación que no es propia, que no corresponde a su mentalidad, a su paradigma filosófico, a su concepción del mundo y de la vida, sino que es un paradigma extraño y por lo tanto es de mala calidad porque no coincide, no es correspondiente con su mentalidad, por lo tanto es de mala calidad y, lo más grave, sigue siendo colonizador. De manera tal que a mí me encantaría señalar que la colonia como periodo histórico de dominación de parte de los europeos en América terminó la colonia, pero la colonialidad que tiene que ver con estas manifestaciones de exclusión permanentes están vigentes. Y una manifestación evidente de la colonialidad es la imposición de un modelo educativo, igual que sanitario, pero solo que refiere al modelo educativo, que no demanda la participación de los actores principales, que no son consultados, y que además parte del supuesto de que hay un solo modelo de la concepción de la ciencia, un solo modelo de la concepción del conocimiento, y eso es colonialidad. De manera tal que lo fundamental es avanzar en la propuesta de modelos que no sean coloniales, sin que esto signifique, en cambio,
porque también puede entenderse erróneamente como que tenemos que rechazar, condenar o descalificar cualquier noción del conocimiento occidental. Esa no es la idea, porque no estaríamos haciendo lo mismo, sino no es en vez de ese modelo, sino además de en el reconocimiento. Y ahí me parece, y ahí va a ir mi pregunta fundamental, que la vigencia de la lengua es, en última instancia, el vehículo más importante. De manera tal que solo con la lengua, porque ¿dónde reside la cosmovisión de una sociedad? En la lengua. ¿Dónde están los conocimientos principales? ¿Dónde están los valores, las tecnologías, las metodologías, la concepción del mundo, de la vida, de la familia, de la naturaleza, de la sexualidad? Reside en la lengua. De manera tal que si un idioma no es el vehículo con el cual se pasan conocimientos, y no conocimientos originarios, sino todos, esa lengua no alcanza estatus de valor epistemológico y cultural. Les quiero poner un ejemplo. Los vascos, el pueblo de Euskadi, nunca dejaron de hablar el euskera, pero nunca habían utilizado el euskera para enseñar filosofía, por ejemplo, para enseñar Platón, o enseñar Hegel, o enseñar matemáticas o anatomía occidental. Y un idioma solo se valida, y un pueblo solo tiene autonomía educativa y cultural cuando la lengua es utilizada no para solamente hablar el lenguaje cotidiano, sino que es el vehículo principal en donde reside la enseñanza de todos los conocimientos, incluidos los conocimientos occidentales. Entonces, la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo mira el pueblo Cayambi, la misma Conalle? ¿Cuál es su propuesta? Porque mientras la lengua, en este caso el idioma quichua y las otras lenguas ancestrales, no sean el vehículo principal del sistema educativo, todo lo demás, sin estar mal, no es suficiente. Los vascos, por ejemplo, ¿cuándo lograron realmente tener autonomía? Cuando en la lengua vasca se enseñaba no solo la filosofía, ¿verdad?, de los mitos mar y mito que tienen, no, sino que se enseña Platón, Hegel en euskera. Ahí es donde la lengua se consolida y un pueblo tiene autonomía. Entonces la pregunta es, en este caso, si en el sistema educativo de manera general y de modo particular en un modelo de educación superior, se puede. ¿Qué está haciendo la CONAIE? ¿Qué están haciendo en la propuesta para que la lengua, en este caso el quichua, sea el espacio, el escenario, aunque no es eso, entiendo muy bien que es una totalidad de sentido, lo he explicado muy bien, pero ¿qué se está haciendo para que la lengua sea el lugar para no solo enseñar a hablar en quichua para la vida cotidiana, sino que en ese idioma residan los conocimientos de todo tipo, incluidos los occidentales? Eso le da una autonomía. Entonces, quería hacer varias preguntas, pero esta es la pregunta que yo quisiera señalar. ¿Qué está pasando con la validación de la lengua como el escenario principal en el cual, desde el cual, con el cual y al partir del cual se alcanza autonomía en cualquier sentido de la expresión, sobre todo política, para el sistema educativo, en este caso llamémosle indígena, aunque la palabra no me gusta, pero por manejar una palabra rápida. Después, si es que es del caso, me gustaría hacer un par de preguntas adicionales sobre el tema del conocimiento. Pero por ahora me gustaría esa pregunta hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Entonces, por favor, Jorge, tu respuesta para seguir animando esta conversación. No lo escuché, estimado Milton. ¿Respondo o al Sí, último? sí, por favor, adelante, Jorge. Ya. A ver, aquí en el pueblo Cayambe tenemos una experiencia bastante interesante sobre la lengua. Bueno, nosotros partimos de unos datos bastante dolorosos, ¿no? Aquí en niños de hasta 5 años solamente el 1% está hablando. Una investigación que hicimos, solo el 1%. Y va aumentando mientras va pasando la edad. Pero los niños, el 1%.
Y en otra investigación que se hizo aquí en esta oficina, señala de que máximo en 2 generaciones se estaría perdiendo la lengua. Ya no hablaría nadie el quichua aquí en el territorio. Entonces, esta experiencia que habíamos hecho es trabajar una metodología que desgramaticalice el quichua. O sea, que desmecanice, porque uno de los errores que me parece que se cometió hace algunos años es mecanizar la lengua. Y los cursos que se daban de quichua es primer día, morfema tal, y la gente se va desanimando por ello. ¿Ya? Y luego tratar de que la lengua siga el mismo camino de análisis lingüístico que una lengua latina. ¿Ya? Entonces, eso quisimos superar. Entonces, aquí, con esta metodología que hicimos aquí, es vivenciar la lengua. O sea, más allá de aprender la lengua, sino vivenciar la lengua. Y para vivenciar la lengua, hicimos, por ejemplo, vamos a cocinar un plato nuestro, un plato andino. Vamos a cocinar, ya. Mientras vamos cocinando, vamos vivenciando la lengua, hasta donde podamos, ya. Y vamos relacionando con los saberes ancestrales, con la alimentación, con las semillas nativas, con los bailes, con la parte cultural. Entonces, interrelacionando la lengua con toda la vida comunitaria. Y eso nos dio un excelente resultado. Primero, el hecho de que la gente comienza a cogerle cariño a la lengua. ¿Sí? Comienza a entender la importancia de la lengua, más allá de simplemente aprender un idioma, entre comillas. ¿Ya? Luego, el segundo paso que hicimos es entender el significado, la significación de la lengua, no la traducción, porque la traducción no me dice nada. Ya. Voy a poner un ejemplo. Para decir, ayer, digo, Cainapacha, para decir ayer, Cainapacha. Si le traduzco y le digo, tradúceme Cainapacha, me va a decir ayer. Pero no me dice el significado sabio de la lengua, o sea, la significación afectiva de la lengua. Cuando las personas, los abuelitos dicen, Caina, dice, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy cainando. Dice así, o sea, medio mezclado con castellano, ¿no? Dice, estoy cainando. Y de ahí le preguntamos, ¿pero qué significa eso? Dice, es que lo que acabé de hacer ahorita, ya, lo que acabé de hacer ahorita. No está diciendo, Caina Pacha es ayer, sino me está diciendo lo que acabé de hacer ahorita. Entonces, una cosa es la traducción, otra cosa es la significación y la afectividad de la lengua. ¿Ya? Otro ejemplo, ya, por ejemplo, cuando hacíamos las vivencias de comida, nos dimos cuenta de que los alimentos que son más nutritivos, que son que aportan más a la vida, digamos, a la salud, a la alimentación de las personas, tienen el morfema wa. Tienen el morfema wa. Y el morfema wa se utiliza en el quichua para decir con afecto, o sea, decir con mucho afecto cualquier cosa. Por ejemplo, warmiwa, warmi es mujer, ¿no es cierto? Si digo warmiwa, estoy diciendo con mucho afecto. Y no puedo decir warmiwa a cualquier persona, sino a la esposa de pronto, a la esposa. O sea, se le dice con mucho cariño, el wa. Y los alimentos que son muy nutritivos tienen el morfema wa. Por ejemplo, quinoa, la quinoa, ¿no es cierto? Quinoa. Por ejemplo, mashua, mashua. Yeah. Entonces, al momento que esto conversamos así con los compañeros, entonces, dice, ahora sí le entiendo la lengua, ahora sí voy cogiéndole cariño a la lengua. Entonces, esto se podría hacer a nivel grande ya, incluso nosotros habíamos demandado al Ministerio de Educación que adopte esa metodología y que lo pueda ir alimentando con las realidades de otros pueblos. Pero no se logró avanzar.
Entonces, desde el pueblo cayambe, desde la CONAIE, venimos demandando la vivencialización de la lengua. Es superar métodos mecánicos de aprendizaje de la lengua. Y por supuesto, demandamos al Estado que haya el presupuesto para esto. Aquí en Cayambe también hay otra experiencia interesante que estamos trabajando. Estamos trabajando una ordenanza aquí en el Gadir de Cayambe para el fomento de la lengua, pero con esta metodología. Entonces, creo que tenemos una vía, una forma, una metodología que ya hemos ido trabajando para ir revitalizando la lengua, en este caso el quichua. Entonces, eso le podría responder, compañero Nelson. Muchísimas gracias. Tenemos una serie de preguntas que nos están llegando y Kimberly va a dar lectura precisamente de una dirigida, por supuesto, a Jorge. Entonces, la pregunta que me han solicitado es, ¿qué sabiduría andina encuentra usted que es crucial para los desafíos de un mundo cada día más conectado tecnológicamente, pero también en crisis climática? Si nos puede ayudar con la respuesta, por favor. Me parece que es lo que habíamos señalado, es la vincularidad con la naturaleza. La vivencia de la vincularidad con la naturaleza. Decíamos de que nosotros los humanos somos resultado de un proceso evolutivo, al igual que todos los seres de la naturaleza, y estamos aquí. Pero estamos aquí no como una individualidad. Estamos aquí porque estuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y somos ese proceso histórico que estamos aquí. Pero como digo, por caminos distintos también pasaron todos los seres de la naturaleza. Desde los microbios, las bacterias, las plantas, hay que mantener, porque esa vincularidad genera vida. Cosas sencillas de la vincularidad. Un granito, una sopa de morocho, ¿ya? Una sopa de morocho. Ese granito, ese ser, ese morochito también pasó por un proceso de miles de años. ¿Ya? Entonces, ese morochito que pasó por ese proceso, conmigo, que pasé también por un proceso, entonces nos vinculamos. Entonces, si me alimento naturalmente, me alimento sanamente, ¿ya? Estoy haciendo ese proceso de vincularidad. Pero si en mi alimentación estoy metiendo colorantes, preservantes, todo ese tipo de cosas, no estoy vivenciando esta sabiduría, ¿no es cierto? Y luego voy a tener problemas de salud y todo eso. Entonces, esa me parece que es uno de los principios de la filosofía andina, una sabiduría que es una de las más importantes. Necesitamos criar la vida. Y criar la vida es, en este caso, en este ejemplo que acabamos de poner, alimentarnos naturalmente. Y ahí está la sabiduría. Hay otra inquietud, Jorge, en el sentido de cómo entender desde la filosofía andina la construcción de conocimiento. Y cómo entender lo que usted reiteradamente ha señalado, el recuperar esa sabiduría, no solamente de los otros seres humanos, ¿no? Sino también de la naturaleza, pero también de los ancestros, también del cosmos. ¿Cómo entender todo esto en función, por ejemplo, de una eventual incursión en términos de transformación curricular, digamos, de los programas en las universidades, para generar conocimiento, ciencia y tecnología? A mí me parece que uno de los aspectos fundamentales es redimensionar lo que es la lectura. O sea, la lectura es una de las herramientas fundamentales para acceder al conocimiento, pero me parece que la lectura ha sido secuestrada por el poder. Y pensamos que leer o que tener habilidades de comprensión lectora es solamente entender un texto que otro me da. Ese texto que otro me da,
en saber cuál es la idea principal, la idea secundaria y los personajes, lo clásico. Pero la lectura va mucho más allá. O sea, la lectura es primerito es vincularme con la naturaleza, es leer la naturaleza, entender la naturaleza, entender el cosmos, entender las sabidurías. Y aquí en Cayambe hemos puesto mucho este ejemplito del quintico, del quindecito. La sabiduría gigante que tiene el quinde, ese pajarito pequeñito. Y con él, con tanta sutileza, ¿no es cierto? Él con tanta sutileza coge su alimento, no le hace ningún daño a la florcita, y luego va a otra florcita y poliniza y va intercambiando su sabiduría. Ahí, por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos aprender del quinde. Y así podemos aprender de la cascada, podemos aprender del cerro, podemos aprender del cóndor, del cuy, del conejo, del osito, porque nos están brindando sabiduría. También nos brinda sabiduría cuando nos alimentamos del frijol, de la oca, del melloco, del morocho, de la papa, de la quinoa, del amaranto. Entonces nos está brindando la sabiduría. Porque todo aquello que contribuye a la vida, eso es sabiduría. Y no solamente es la parte cognitiva, ¿no es cierto? Entonces, el otro elemento fundamental para producir, para crear el conocimiento sabio es la investigación. Necesitamos investigar, pero una investigación que sea igualmente sabia, una investigación que sea comunitaria, una investigación hecha por los propios actores, una investigación hecha en los territorios, para poder entendernos, para poder generar solución sabia a cualquier problema o dificultad que tengamos. Parece que es un aspecto fundamental que tiene que considerar una educación nueva, digamos así. Básicamente sería como retransformar o redistribuir o cambiar la educación que tenemos actual, porque pienso que lo que se trata de decir es que la educación actual ha sacado como ciertos valores que son importantes, como cultivar la lectura, como tal vez cultivar la colectividad, los orígenes, el lenguaje. Entonces, la educación actual debería tener estas bases muy bien plantadas y todo esto serviría para que al llegar a la universidad, entonces la educación se convertiría en algo más, más diverso, con más enseñanzas y también centrándonos en cosas que consideramos tal vez no sé, bueno, que actualmente se considerarían no tan importantes tal vez, como el tema de como usted mencionó, la medicina andina, que puede ser muy importante porque de ahí se pueden sacar estos temas de las plantas medicinales, recuperaciones, o sea, como la medicina alternativa, que me parece que es el nombre adecuado. Entonces, no sé, me parece una excelente idea volver, como transformar esta educación y tal vez volver un poco a los orígenes de nuestro país o de lo andino en sí y volver a brindar una educación muy completa con todas las enseñanzas de nuestros antepasados. Bueno, con esto también quisiera continuar con otra pregunta que me acaban de enviar. Me consultan cómo plantea la CONAIE dentro del Estado plurinacional una reforma educativa que incluya lenguas originarias fuera del quichua, como el agua, shuar o zapar. Sobre la anterior inquietud, lo que pasa es que la educación está demasiado mecanizada. Se da mucho énfasis en la habilidad cognitiva. Claro. Y el resto de aspectos, y el resto de facultades, y el resto de aspiraciones de las personas no están tomadas en cuenta. O sea, yo creo, por ejemplo, un abogado ya, además de la técnica jurídica occidental, digamos, que debe saber,
también debe saber lo que es la jurisprudencia indígena propia, también. Pero además de eso, o sea, debería saber alimentarse bien, debería saber cuidar su salud, debería ser comunitario, debería ser solidario, debería ser cuidador de la naturaleza, debería saber cuidar el agua, cuidar el páramo, y no solamente la técnica, la técnica de la carrera, ¿no es cierto? ¿Qué sacamos, por ejemplo, un excelente arquitecto? Un excelente arquitecto, pero si está enfermo, pero si no sabe alimentarse, pero si no es buena persona, pero si es egoísta, si es individualista, ¿qué sacamos con eso? Entonces Claro, sería necesita... como una educación que desarrolle la personalidad hacia un buen profesional y una buena persona, dentro de lo laboral y en lo social también. Yes. Claro. Ya, Respecto, a ver, respecto de las lenguas, sí hay una demanda en relación al quichua, no solamente al quichua, sino en relación al conjunto de las lenguas. Y también hay en la demanda que hicimos en las mesas de diálogo es de que exista fundamentalmente lo que habíamos solicitado es de que exista la política pública, pero de carácter comunitario. O sea, que se construyan políticas públicas, pero de carácter comunitario. Y cuando decimos de carácter comunitario, significa que la comunidad, que los pueblos tienen que ser actores fundamentales, de que el poder sea entregado a ese pueblo. Y cuando decimos política pública, significa que tiene que haber financiamiento para eso. ¿Ya? Pero también al interior de los pueblos significa asumir responsabilidades también. Y una responsabilidad es, por ejemplo, que la directiva de la comunidad o del pueblo tiene que creerse y tiene que consolidarse como gobierno comunitario. O sea, hace falta también avanzar por el lado de los pueblos también. Y esa es una demanda claro, del interna lado también. comunitario tiene que haber como más inmersión en el desarrollo de aprender las lenguas y más cultura. Ya, con esto quisiera cederle la palabra para una última pregunta a Nelson, por favor, que levantó la mano para que nos ayude con la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Lo iba a hacer por el chat, pero lo tengo deshabilitado. Desconozco la razón. Ya, a ver, una de las rupturas epistemológicas más espinosas, más sensibles, más conflictivas, entre lo que podríamos llamar la episteme occidental, dominante, por cierto, y lo que podríamos llamar la episteme, llamémosle indígena, andina, tradicional, en fin, cualquiera de esos términos, aunque ninguno es el preciso, tiene que ver con lo siguiente. Los conocimientos de la cultura occidental son conocimientos de autor, son conocimientos que un individuo, un científico, un investigador, un pensador les establece. Entonces tienen autor, por ejemplo, esto dice tal científico, esto dijo tal químico, tal físico, tal filósofo, tal... Es conocimiento individual. Eso lo uno. Y lo otro es que esos conocimientos están textuados en libros. Están textuados y por lo tanto los saberes y los conocimientos están amontonados en las bibliotecas o en las tecnologías digitales en este momento. En cambio, la diferencia epistémica profunda con la cultura, llamémosle indígena, ancestral, es que esos conocimientos no tienen autor. No son conocimientos de autor, sino que son conocimientos colectivos y que por lo tanto no residen en un individuo. Aunque se ejerza ese conocimiento por parte de los individuos, el conocimiento no está en el individuo, sino que es un conocimiento, llamémosle, comunitario. Pero por lo tanto tampoco está escrito. Pero en el mundo de la tecnología actual, la pregunta que le quiero hacer es ¿cómo textuar esos conocimientos? ¿Cómo textuar esos saberes? Porque ese es uno de los problemas de la ruptura epistemológica entre una epistemología, llamémoslo occidental, y una epistemología indígena. Yo he estado en varios congresos de epistemología y ese es uno de los problemas. ¿Dónde están los saberes y conocimientos indígenas? Como no hay libros que digan, por ejemplo, la anatomía indígena, hoy empiezan a haber, sobre todo en Estados Unidos, libros sobre anatomía desde la perspectiva indígena. Pero, por ejemplo, en Ecuador, ¿dónde está un libro que nos diga cómo es la autonomía, la anatomía?
¿Cómo se concibe el cuerpo, las partes del cuerpo? ¿Cuál es la función de las oquedades del cuerpo? Por ejemplo, la boca, los oídos, la nariz, los esfínteres. ¿Cuál es la función con la... Hay esos saberes. Yo estuve escuchando a Mario Bustos, me imagino es un compañero Cayambi, ¿verdad? En una sabiduría extraordinaria sobre esos saberes. Pero esos saberes no tienen un autor. Está en la comunidad. Entonces la pregunta es cómo textuar esos saberes. ¿Cómo validar esos saberes? No sé si validarse a la palabra adecuada, pero cómo darle legitimidad en la media. En cambio, en Occidente no. Es este filósofo, es este científico, es Einstein, es Hawking, es quien es. En la cultura indígena no hay eso. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿qué se está pensando sobre el reconocimiento de esos saberes que no están textuados? ¿Qué van a hacer como modelo de educación superior sobre todo? ¿Se va a investigar, se va a textuar, se va a escribir? ¿O esos conocimientos van a residir, como residen ahora, en la población, pero en cambio no hay cómo acceder a ellos, a menos que estén escritos? ¿Cómo accedemos? Esa es la pregunta. No sé si está claro, Jorge. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros en el pueblo Cayambe hicimos un esfuerzo por resolver esta situación. Logramos sacar 5 o 6 textos, libros. El uno es el Quinticuyacha, que está, incluso se lo puede leer fácilmente desde el internet. También hicimos la propuesta de Quichua. También esto que les converso está en un libro, está mucho más ampliado. Hicimos guías didácticas también. Lo escribimos. Hicimos algunos materiales educativos conjuntamente con Mario, compañero Mario. Materiales educativos con una estructura diferente ya. Entonces hicimos ese esfuerzo, pero sí hace falta eso. Creo que hace falta un poco más de esfuerzo de los pueblos y nacionalidades en hacer este tipo de cosas. Es una carencia, efectivamente, esto. Y la otra situación que también creo que es como carencia es la estructura lógica del conocimiento andino. Porque la estructura lógica del conocimiento occidental está clarito, es lógica proposicional, ¿no es cierto? Alineado, y ahí ya. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, por eso han de ver que por lo general utilizamos la chacana, y a la chacana para organizarle, para armonizarle ahí el conocimiento. Me parece que hace falta mucho por avanzar todavía, pero creo que es un primer paso. Y les llamamos esto, no sé si igual si el nombre sea el correcto, hay que seguir pensando, hay que seguir criando, dijimos lógica chacánica, organización chacánica del conocimiento. Y para hacer la organización chacánica del conocimiento tenemos que hacerlo en base a pares complementarios. Pares complementarios. Por eso los colores de las chacanas, los colores no están puestos ahí por de gana, porque responde a la lógica de la paridad complementaria, que es una forma diferente de organizar las ideas. En cambio, en el otro lado está un mapa conceptual, ya, eso. Entonces, pero eso que hace falta avanzar muchísimo todavía, pero que se han dado primeros pasos, se han dado primeros pasos, y creo que sería interesante esto difundir con mayor fuerza. Nos gustaría tener espacios más amplios para poder conversar sobre este tema. Eh, eh, Decir cada aspecto, por ejemplo, de la chacana. Lo que presentamos hoy o sea, tiene una lógica ahí ya, y que de pronto necesitaremos explicar. Entonces, son dos cosas que están todavía deficitarias, ¿ya? El textuar y la organización propia, organización lógica propia en base en el caso nuestro, en base a la chacana. Y así, bueno, hay algunos esfuerzos que estamos haciendo también aquí en esta oficina en función de organizar el conocimiento en base a las lógicas andinas propias. Eso podría comentar. Listo, muchas gracias por la respuesta. Esperamos en un futuro poder contar con estos conocimientos y tener el acceso sobre todo. Hemos llegado al tiempo. Muchas gracias por su participación, Jorge, y muchas gracias por sus Muchas gracias. valiosas preguntas, Nelson.
Si Milton desea decir algo para cerrar. Bueno, reiterar el agradecimiento a Jorge, señalar que, como él ha dicho, están dando los primeros pasos, pero yo creo que son pasos muy grandes, muy gigantes, con mucha energía, con mucha fuerza. Entonces, estos pasos necesitan ir siendo depositados en un camino, en un gran camino. Este gran camino, como hemos conversado varias veces, seguramente tienen que ir conectados con la reacción en conjunto que tengamos todos los habitantes de este país, lo cual hace absolutamente urgente y necesario el tema de desarrollar la interculturalidad, y esto es clave. Mi agradecimiento, nuestro agradecimiento también a nuestro queridísimo profesor de la Facultad de Ciencias Humanas, Nelson Riascos, y nuestro anuncio es que todos los días miércoles vamos a hacer una pequeña variación, vamos a arrancar a las 6 de la tarde por temas de tipo logístico. Vamos a continuar nuestro trabajo de seguir abriendo espacios para que se expresen más ideas, ir creando una cultura de conversación, de diálogo, de aportes, para ver si podemos hacer una reforma universitaria que responda efectivamente a nuestras necesidades y además a una respuesta contemporánea a un mundo tan complejo, ¿no? Signado, como sabemos, por el calentamiento global y este desborde agresivo, casi indetenible, de un individualismo tremendo. Este mensaje generado por la filosofía andina de recuperar esta noción de la colectividad es fundamental. El ir construyendo conocimiento desde abajo, el ir aprendiendo de lo que significa ser parte de la naturaleza, ser parte del cosmos, de establecer relaciones de complementariedad y justamente de ir avanzando, en este caso, hacia la reconstrucción de la comunidad, de una comunidad que efectivamente nos viabilice un mundo y una vivencia mejor. Muchísimas gracias a las personas, amigos, amigas, docentes, profesores y estudiantes, tanto del Ecuador cuanto de América Latina, que están atentos y atentas a estas discusiones. La próxima semana vamos a trabajar sobre el tema de ciencia y tecnología en la contemporaneidad y obviamente como demanda de nuestra realidad. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que nos han compartido su presencia. Gracias, Jorge. Gracias, Nelson.